Hola, buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a este conversatorio que se titula COVID-19, una pandemia que no se ha ido, que ha sido elaborado y desarrollado por la Facultad de Medicina para toda la comunidad educativa. Además, promocionado por los presidentes de diferentes grupos de interés. Y hoy especialmente nos acompañan expertos sobre COVID-19. Tenemos a diferentes profes de la Facultad de Medicina. Nos acompaña el doctor Henry Oliveros, que es el coordinador de epidemiología de la Universidad de La Sabana. Es anestesiólogo de la Universidad Javeriana y tiene un doctorado en epidemiología clínica. Además de eso, nos acompaña el doctor Héctor Edwin Silva, experto en infectología, infectólogo de la Universidad Nacional y además el jefe de infectología de la Fundación Clínica Shayo. Y por último, nos acompaña el doctor Felipe Reyes, que es un intensivista de la Universidad de La Sabana, doctor en medicina translacional y enfermedades infecciosas de la Universidad de Texas. Y como moderadores nos acompañan los presidentes de los grupos de interés de medicina interna, el estudiante Hugo Valencia, el presidente del grupo de interés de infectología, el estudiante Alejandro Rueda, el presidente del grupo de interés Luis Miguel Vargas, el grupo de interés en salud pública y epidemiología, y además el presidente del grupo de interés y además representante ante los estudiantes del Consejo de Facultad, Santiago Duarte, para moderar el conversatorio de hoy. La idea es tomarnos un tiempo de 45 minutos en responder las preguntas que ustedes mismos nos hicieron. Queremos que este sea un espacio diferente, en donde todos podamos aprender cosas que nos sirvan para la vida y además que podamos aclarar muchos de esos mitos que existen alrededor del COVID sobre lo que se está haciendo, sobre lo que se va a hacer, cuál es el futuro que nos espera con la pandemia y cómo va a ser esa nueva normalidad a la que tenemos que enfrentarnos. Sin mayor preámbulo, démosle inicio al conversatorio. Bueno, nuestra primera pregunta es para el doctor Silva y es: una persona infectada por COVID-19, ¿por cuánto tiempo es contagioso? ¿Y por qué medio de transmisión puede contagiar a los demás? Bueno, esta es una pregunta bien interesante que ha dado varios giros a lo largo de la epidemia, que ha suscitado varios cambios en la doctrina de salud pública. Digamos, fue una de las piedras de tropiezo, ¿no? de la pandemia y puntualmente uno de esos momentos de tropiezo que pudo haber tenido la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que ya hay un amplio consenso respecto a que, si bien pueden haber mecanismos de contacto o de gotas como favorecedores de transmisión del SARS-CoV-2, un mecanismo muy importante es la transmisión aerotransportada, es decir, involucra un mecanismo de aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Son pequeñas gotículas infecciosas microscópicas que no son afectadas directamente por la gravedad de manera inmediata y pueden quedar suspendidas. Y eso hace que la principal recomendación, y tal vez la que más todavía tenemos que trabajar durante lo que nos quede de pandemia, es la ventilación de los espacios. El escenario de lugares cerrados, concurridos, con contactos cercanos, claramente es un escenario de mucho riesgo, y la principal gestión de riesgo que podemos hacer presente es la de ventilar esos espacios cerrados o evitarlos, porque hay espacios que no vamos a poder ventilar. ¿Por qué? Porque el principal mecanismo es ese mecanismo aerotransportado de corto alcance. ¿Cuánto tiempo dura una persona infecciosa? Si el caso es leve, hay evidencia suficiente que muestra que apenas unos 10 días. Cuando el caso es severo, el caso es grave, ese periodo de contagio puede extenderse hasta 20 días, y en personas inmunosuprimidas, pero digo yo, personas que tienen medicamentos inmunosupresores, trasplante, VIH, SIDA, eventualmente el periodo de contagio puede extenderse. Pero hay una cosa importante para la comunidad, y es el periodo de contagio es máximo alrededor del inicio de los síntomas. Luego, cuando la persona está con esos síntomas leves, que son similares a los de un resfriado común, en ese momento es cuando las cargas virales son más altas, al inicio de la enfermedad. De hecho, un poco antes, desde el inicio de los síntomas, la persona ya puede estar con unas cargas virales muy altas, y ese periodo, 2-3 días antes del inicio de la enfermedad, que es un resfriado, una enfermedad leve, y esos primeros 3 a 5 días
son los momentos de más alta intensidad de la viremia y de más alta riesgo de transmisión. Por eso tenemos allí que cuidarnos mucho en ese precisamente escenario. Importante que si hay síntomas, las personas hagan autoaislamiento, porque ese es el periodo que más riesgo ofrecen para los demás. Muchísimas gracias, doctor Silva. Gracias, doctor. Bueno, esta pregunta va para el doctor Reyes. Y pues al inicio, cuando se empezaron a producir las vacunas, habían muchas dudas acerca del proceso de fabricación. El público nos está preguntando cómo es posible que se desarrollara tan rápido esta vacuna, habiendo tan poca información disponible acerca del SARS-CoV-2. Muchas gracias. Al igual que la pregunta anterior, es una pregunta muy importante. El desarrollo de la vacuna no se hizo realmente en un periodo de 6 meses, como muchas personas creen. El desarrollo de las vacunas a partir de plataformas virales o de RNA como las que tenemos hoy disponibles, llevan en desarrollo más de 25 años. Entonces, el proceso de investigación para estas vacunas lleva varios, como les digo, más de 25 años, pero lo que facilitó el desarrollo de estas vacunas que tenemos hoy disponibles es la política de ciencia abierta que existe hoy en el mundo, ¿no? Entonces, una vez se identificó el virus y se describió en Wuhan, China, se describió junto con la secuenciación genómica del mismo. Y esa secuenciación genómica se hizo disponible para todas las personas en el mundo. Entonces, antes que el virus llegara a Estados Unidos o a Europa, los investigadores ya tenían la secuenciación genómica del mismo. Entonces pudieron identificar cuál era la parte del virus que se debía usar para el desarrollo de la vacuna, sabían cuál era la secuencia del RNA que debía usarse de la proteína Spike, y se pudo integrar rápidamente dentro de las plataformas que ya se venían trabajando por más de 25 años en distintas universidades alrededor del mundo. Entonces, eso fue lo que facilitó el desarrollo tan rápido de estas vacunas, ¿no? Claramente también existió una alianza sin precedentes entre el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y la industria farmacéutica para poder montar rápidamente esas secuencias de RNA dentro de una plataforma y montar los estudios clínicos para probar la efectividad de las vacunas de una manera muy ágil. La otra cosa que se hizo fue que cuando se identificar que las vacunas tenían un efecto inmunogénico, se cargaron inmediatamente, se empezaron a hacer los estudios clínicos para probar la efectividad, pero los laboratorios se comprometieron a desarrollar al tiempo las vacunas para que cuando estuvieran disponibles los resultados de los estudios, pues también estuvieran disponibles un número importante de dosis para empezar a tratar los pacientes. Y esto sin lugar a dudas fue una apuesta tanto de la industria farmacéutica como de las entes gubernamentales que apoyaban el desarrollo de las vacunas. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es para el doctor Silva y sería la siguiente. Teniendo en cuenta las teorías de conspiración que existen alrededor del desarrollo de las vacunas, es decir, que algunas tienen chip o que algunas tienen rastreadores, ¿cómo podríamos tener un poco más de seguridad frente a los productos que se utilizaron dentro del desarrollo de las vacunas? Bueno, es una pregunta, parece una pregunta ingenua, pero no, es una pregunta compleja de abordar. Implica responder muchos imaginarios válidos que puede tener la población respecto a la seguridad de las vacunas. Yo creo que parte del éxito de la estrategia de comunicación de la vacunación pasa por precisamente no desestimar, no subestimar este tipo de inquietudes por digamos, perdónenme la expresión, rocambolescas que puedan parecernos a quienes tenemos una formación en medicina o en ciencia, ¿cierto? Porque son inquietudes válidas que puede tener la población. Realmente, digamos, desde el punto de vista técnico, mecánico, pues
es imposible que un chip pueda suspenderse en el líquido que va de una vacuna y que pase además a través del ojo de la aguja. Eso, como diría una frase bíblica, es más fácil que entre un rico en el reino de los cielos a que un chip pase por el ojo de una aguja. Entonces, eso realmente es un poco mítico y hace parte de ese entorno de las teorías de conspiración que pueden haber en torno a la vacunación. Pero sin duda hay otras dudas adicionales que pueden haber en torno a la seguridad. Por ejemplo, una muy frecuente es cómo podemos estar seguros de que efectos adversos de las vacunas que pueden darse a más largo plazo, nosotros no los hayamos detectado, porque sencillamente pues, los estudios, apenas desde que empezaron a hacerse estos estudios de fase 3, que por supuesto se continúa la observación de eventos adversos a esos estudios, pues llevamos en el mejor de los casos 9 meses desde que ellos arrancaron. Y la respuesta es simple, o sea, nosotros no vamos a poder dar una respuesta firme de 100% de certidumbre al respecto de esos efectos a largo plazo, porque sencillamente ese plazo no ha sucedido, no ha pasado el tiempo. Pero hay que decir que hemos puesto cientos de millones de dosis en un ejercicio de salud pública que la humanidad nunca había enfrentado. Nosotros nunca hemos puesto de ninguna vacuna tantísimas dosis en tan poco tiempo. Y en ese sentido, los sistemas de farmacovigilancia, los sistemas más robustos de farmacovigilancia del mundo han estado con las antenas parabólicas encendidas, haciendo la captura precisamente de estos eventos. Y si algo puede hoy tener claro la población en el mundo, es que tenemos bastante seguridad, bastante confianza más bien, o poca incertidumbre al respecto de que esta primera generación de vacunas frente al SARS-CoV-2 son unas vacunas razonablemente seguras, tan o más seguras que las vacunas que teníamos para otros patógenos, por ejemplo, como para el virus de la influenza. Luego, buena parte de estas inquietudes al respecto de la seguridad de las vacunas, por supuesto que están infundadas. Ahora, nada en la vida está exento de riesgos. Y ahorita vamos a tocar un poco el tema. Evidentemente hay unos eventos, pero son unos eventos muy infrecuentes. Cuando uno pondera el riesgo, la probabilidad de esos eventos adversos que son muy infrecuentes, frente a la probabilidad de tener un desenlace adverso si me contagio del virus, la bondad de vacunarse supera en muchísimo el riesgo de hacerlo, en un factor de miles o decenas de miles, hablándolo desde el punto de vista numérico. Luego, sin duda hay mucha mitología, pero yo creo que esa mitología va a ir cayendo. Yo creo que se va cayendo de su propio peso y en la medida que la población va accediendo precisamente a la vacunación y va dando cuenta de la seguridad y del beneficio de estar vacunados, pues estas teorías van naturalmente perdiendo peso. Yo creo que hay que tener asertividad en la comunicación, ser bondadosos, ser muy empáticos a la hora de resolver estas dudas, evitar esos escenarios de confrontación, tener respeto por la incertidumbre y las dudas que puede tener la población y tener la paciencia de saber que pues la ciencia está haciendo un trabajo serio y estamos en el camino correcto y es simplemente cuestión de tiempo de que pues la gran amplia mayoría de la población se suba al tren de la vacunación. Solo para cerrar esta respuesta ya larga. Afortunadamente Colombia, porque fíjense, el escenario de vacilación frente a las vacunas es muy importante en este momento en Estados Unidos. Y hay que distinguir dos cosas. Una cosa es ser anti-vaxxer, antivacunas, ser un militante activo en esto, y otra cosa es tener vacilación. En Colombia soy históricamente un país amigo de la vacunación, históricamente amigo. Aquí los movimientos antivacunas son absolutamente minoritarios, tienen poca fuerza. En cambio, en países como Estados Unidos o Europa, ese lobby antivacunas es poderoso, mueve recursos, mueve capitales y hace mucho más ruido y te genera mucho más efectos indeseados. No, aquí lo que tenemos en Colombia es una amplia, en el mejor de los casos, la gente está simplemente vacilando. Y allí hay una estrategia de comunicación que hay que, con toda la gentileza, con la transparencia y la verdad que nos proporciona el conocimiento científico, convocar a esas personas. Nosotros aquí en Colombia no estamos enfrentando un lobby anti-vaxxer como desafortunadamente sí hace mella en el programa de vacunación, por ejemplo, de los Estados Unidos. Muchas gracias, doctor. Ahora bien, doctor Felipe Reyes, el público quiere saber qué recomendaciones generales posterior a la vacunación existen para garantizar la efectividad
¿hay acciones o medicamentos que disminuyan la efectividad de la vacunación? Bueno, esta es una buena pregunta también. Realmente, medicamentos hasta ahora que se haya conocido que disminuyan la efectividad de la vacunación no han sido confirmados con certeza. Sabemos que hay algunas cosas que se pueden hacer, que algunos estudios muy pequeños han mostrado que podrían tener un efecto benéfico, no contradictorio, sino benéfico sobre la inmunidad de las vacunas, en especial estas vacunas del COVID-19. Y son pues cosas tan sencillas como un adecuado ciclo de sueño después de la vacunación. Entonces, se ha mostrado que las personas que tienen al menos 8 horas de sueño después de la aplicación de la vacuna tienen aparentemente un booster inmunológico o una respuesta inmunológica mayor que las personas que no tienen este adecuado sueño después de la vacuna. Esto no es sorprendente, claramente el adecuado sueño tiene impacto en múltiples cosas, desde el cáncer hasta la respuesta inmunológica, y por ende eso es la recomendación que podemos hacer. Perfecto, doctor Reyes, muchas gracias. Y doctor Silva, esta fue una pregunta que nos llegó demasiado por parte del público y dice, ¿la vacunación en realidad produce inmunidad? Y si es así, ¿qué tan efectivas son las vacunas para producir esta inmunidad? Bueno, yo le prometí aquí al control interno que iba a dar respuestas breves, pero es que con esas preguntas es muy complicado dar respuestas breves. Haré mi mejor esfuerzo. A ver, nosotros estamos cuando empezamos a ver las vacunas, nosotros teníamos la expectativa de que, y la Organización Mundial de la Salud tenía la expectativa de que si tan solo tuviéramos un 50% de eficacia, nos daríamos por bien servidos, obviamente en el marco de un patógeno emergente, de una pandemia, etcétera. La extraordinaria noticia, y esto ha sido un hecho absolutamente histórico, es que esta generación, con plataformas nuevas, o sea, vacunas vectoriales que solo habían sido probadas en ébola, y esta nueva plataforma que es en sí misma una revolución biotecnológica, que es la plataforma de RNA mensajero, han tenido eficacias en algunos casos superiores al 90% para todos los desenlaces que se miden. Entonces, la respuesta simple, corta y contundente es: ¿las vacunas contra el SARS-CoV-2 producen inmunidad? Sí. Son altamente inmunogénicas, altamente efectivas para evitar todos los desenlaces de la COVID. Son tan efectivas que el debate actual que tenemos es cómo administramos la escasez de una cosa tan preciosa, de una cosa tan valiosa en este momento por la escasez. Y fíjense que la estrategia, por ejemplo, del Reino Unido de flexibilizar ese calendario con las segundas dosis, extenderlas, en cierta forma es una apuesta a que con una dosis nos vamos hasta cuando aguantemos. Entonces estas vacunas son tan efectivas que incluso por algún periodo una sola dosis puede ofrecer algún grado de inmunidad y de protección, pero ojo, parcial. Lo ideal será completar ese calendario de segundas dosis, pero son tan efectivas que incluso han permitido flexibilizar esa segunda dosis. O sea, sin duda alguna, son inmunogénicas, son eficaces en la medición de los ensayos clínicos y están demostrando en el terreno una alta efectividad, sin duda. Muchísimas gracias, doctor Silva. Ahora vamos a darle inicio a nuestra primera pregunta de debate, en donde cada uno de los expertos va a dar su opinión. Y la pregunta que nos hace el público es: ¿hay diferencia en la efectividad de las vacunas? Es decir, ¿hay una vacuna que sea mejor que otra con respecto a efectividad? Si quiere, adelante, doctor Silva. No, pero yo ya he hablado mucho. Yo quisiera que de pronto arranquemos por el profe Oliveros o por el doctor Reyes. Doctor Oliveros, por favor. Bueno, depende del desenlace, pero lo importante aquí es que en los desenlaces de severidad, es decir, de ingreso a UCI de un paciente que contraiga el COVID-19 o de mortalidad, todas dan una 100% de efectividad. Entonces, de manera que esa es como digamos, que todas las vacunas, el mensaje es: todas las vacunas son 100% efectivas, ¿sí?, en los desenlaces que son más importantes, como la mortalidad y el ingreso a UCI.
Por supuesto, hay unas leves diferencias en riesgo relativo en relación a contraer el COVID leve, ¿sí? Una manifestación clínica muy leve, que pudiese ser explicada incluso por los diferentes momentos en los cuales se hicieron los experimentos clínicos en cada una de esas vacunas. Adelante el doctor Silva y el doctor Reyes, si tiene alguna anotación adicional. Gracias, profe. Profe. Sí, realmente lo que dice el doctor Oliveros es muy cierto. Existen diferencias entre las vacunas disponibles. Sin embargo, lo que es claro es resaltar lo que dijo el doctor Silva ahora, ¿no? Esas vacunas, creo yo, doctor Silva, me corrige si estoy faltando la verdad, son las mejores vacunas disponibles en la historia de la humanidad, ¿no? En cuanto a efectividad, todas, desde la que tenga la menor efectividad, es mejor vacuna que cualquiera de las que habíamos tenido. Entonces, las vacunas, ¿cuál es la mejor vacuna? Cualquiera, ¿no? Con la que me estén ofreciendo en ese momento. La mejor vacuna es la que se colocó ayer. Esa es la mejor vacuna, y realmente esas vacunas lo que tienen una efectividad muy importante para prevenir la muerte y la enfermedad severa, que es lo que decía el doctor Oliveros, y claramente una claridad que sí es importante hacer, y es que con la aparición de los nuevos linajes, pues la efectividad va cambiando, ¿no? Y entonces sí hay unas vacunas, por ejemplo la de Johnson y Johnson o la de Janssen, que aparentemente pudiera tener un mejor efecto de efectividad sobre algunas de las nuevos linajes que van apareciendo. Y esto irá cambiando durante el tiempo. A hoy las vacunas son muy buenas, son muy efectivas para prevenir la enfermedad severa, pero esto cambiará con la aparición de los nuevos linajes, y tendremos distintas evidencias y efectividad de las mismas. Yo solo quisiera precisar o agregar que invitaría a la comunidad a no hacer esa comparación entre vacunas. O sea, esto parecía como una carrera de caballos en la que Pfizer 95%, Moderna 94%, Johnson y Johnson 66%, y entonces la gente dice, 95 es mejor que 66. No, tener en cuenta que las condiciones en las que se evaluaron estas vacunas son epidemiológicamente muy distintas. Las vacunas de Pfizer y Moderna fueron evaluadas en un escenario temprano de la vacuna con una mínima circulación de variantes de interés que tienen evasión inmunológica, mientras que vacunas como la de Johnson y Johnson fueron probadas en Sudáfrica, en Latinoamérica, en unas condiciones muy rudas, posteriores de la epidemia, ya con circulación de variantes de interés en sitios como Brasil, por ejemplo. Es que, por ejemplo, sorprende ver el desempeño de Sinovac en Brasil. Entonces, no es posible comparar exactamente. Ahora, sigue saliendo información. Yo sí creo que hay diferencias, naturalmente las hay. Hay, por ejemplo, frente a variantes de interés como la sudafricana, ya hay datos que muestran lo que decía el profe Felipe, la competencia que tiene, por ejemplo, la vacuna de Pfizer o la de Johnson y Johnson, y eventualmente algunos datos de preocupación, por ejemplo, del desempeño de la vacuna AstraZeneca en Sudáfrica. Pero en términos generales, la frase que hay que tener en cuenta es: la mejor vacuna es la que le están ofreciendo en este momento. Póngaselo, porque no se ponga a hacer distinción. Si usted toma la decisión de postergar el momento de la vacunación esperando una mejor vacuna, de pronto no le llegue ese momento y sea demasiado tarde para usted. Todas las vacunas que tenemos son de tan alta efectividad y sobre todo para eso, con efectividades para los desenlaces clínicos tan altas. En unos escenarios se ha medido más de 80%, en otros más de 90% para estos escenarios clínicos, que claramente la mejor vacuna es la que a uno le están ofreciendo en ese momento. Yo sí quiero decir algo adicional a lo que dice el doctor Silva, que es muy importante, y es de pronto el esperar a ponerse la vacuna que nosotros creemos o que las redes sociales dicen que es la mejor, nos pone en riesgo de morir por esta enfermedad, ¿no? Esta es una enfermedad que no perdona edad, que no perdona clase socioeconómica, que claramente todos estamos en riesgo, y debemos vacunarnos ya con lo que haya y no esperar a que las personas estén muy enfermas o fallezcan de esta enfermedad. Y además teniendo en cuenta que después de la vacuna hay un periodo de 14 a 17 días que todavía no estamos protegidos. Entonces hay que vacunarse, y hay que vacunarse rápido.
De acuerdo, doctor Reyes. Con respecto a esta pregunta y la efectividad de las vacunas, el público quisiera saber cuánto tiempo después de la aplicación de la vacuna, en cuánto tiempo se vuelven inmunes a pues, desarrollar las formas graves de la enfermedad, en cuánto tiempo logran esa inmunidad y cuánto tiempo permanecen inmunes. La inmunidad es un continuo, ¿no? Entonces, desde la primera dosis al día décimo, ya tan tempranamente como al día décimo después de la primera dosis, por ejemplo, de Pfizer o de Astra, ya hay un cebado de un componente muy importante del sistema inmunológico que es el linfocito T ayudador. Esa célula T es muy importante porque además está asociada en varios de los modelos de mecanicistas de inmunopatología del COVID a protección frente a las formas graves de enfermedad. Luego uno podría decir, a partir del día 10, y eso lo muestran los análisis epidemiológicos de las vacunas, tan temprano como el día 10 ya empieza a haber una protección de desenlaces clínicos. Pero por supuesto ya vamos por más. Y tener una actividad de otro componente del sistema inmunológico que se llaman anticuerpos, que son, de hecho, anticuerpos neutralizantes que ya bloquean al virus. Y además pueden llegar a conducir ya no solamente a protegernos de la enfermedad, sino eventualmente a evitar que nos infectemos y a cortar esas cadenas de transmisión. Para ese target, que sí es tener una actividad neutralizante del suero y también anticuerpos neutralizantes en mucosas, sí se requiere un esquema de vacunación completo y usualmente solo se logra, como lo dijo el profe Felipe ahorita, 2 a 3 semanas, pero digamos, pongámosle 2 semanas después de haber completado el calendario con las 2 dosis. Pero esa protección empieza en un continuo. Entonces, hasta no estar completamente el esquema completo, nosotros no podemos relajarnos. Hemos visto precisamente el escenario dramático de tener personas que con una sola dosis de Sinovac, por ejemplo, están en una unidad de cuidado intensivo. Entonces usted dirá, pero usted acaba de decir, doctor, que eso servía. Sí, cuando yo lo miro en términos poblacionales, hay un montón de gente que esa primera dosis le evitó llegar a una UCI, pero el efecto no es 100% con una sola dosis. Ese efecto se vuelve pleno cuando uno ha completado el calendario con las 2 dosis de Sinovac, por ejemplo, y en ese sentido la invitación es que mientras no tengamos un calendario completo, nosotros tengamos las precauciones, haga cuenta que no ha recibido la primera dosis. E incluso yo diría, y habiéndose vacunado con el esquema completo, si todavía hay una alta transmisión en la comunidad, y la pandemia aquí en Colombia no ha terminado, estamos en el peor momento de hecho, haga de cuenta que no la recibió, sígase cuidando. Es que hay una frase muy importante en esto, hasta que todos no estemos a salvo, ninguno está a salvo. Por más de que usted ya esté vacunado, yo estoy vacunado, tengo ese privilegio por ser trabajador de la salud, pero yo me sigo cuidando y sigo invitando a la gente a cuidarse porque por supuesto que estamos hablando de una medición que es poblacional, pero yo no quiero ser la excepción numérica a la regla de que precisamente yo termine por incauto, por desprevenido, por ignorancia, precisamente enfrentando un escenario adverso por no haber asumido una precaución. Muchísimas gracias, doctor Silva. Bueno, doctor, creo que esta pregunta fue pues parcialmente respondida anteriormente. Sí, si se pone pues, una sola dosis, si se pone una sola dosis de la vacuna, empieza a funcionar ya, la protección inmune es un continuo, pero ojo, la protección es parcial. Luego, mientras no hayamos completado el calendario, el cuidado tiene que ser estricto, la persona tiene que estar mentalizada como si no le hubiesen puesto la vacuna. Yo creo que, no sé si mis colegas están de acuerdo en que está respondida esta pregunta. Completamente de acuerdo, ya está claro. Listo, doctor. La siguiente pregunta es para el doctor Silva. ¿Puedo colocarme una vacuna de un laboratorio y luego otra de un laboratorio diferente? ¿Hay alguna evidencia en cuanto a la combinación de esquemas de vacunación? Desde el punto de vista biológico, eso es esperable que se pueda hacer. O sea, hacia allá está caminando la evidencia. Cuando se empezaron a flexibilizar los calendarios que fueron probados en los estudios clínicos, una de las consecuencias de flexibilizar esos calendarios es que eventualmente cuando usted quiera poner la segunda dosis, ya usted no pueda completar el esquema de vacunación con el biológico con el que inició. Entonces ya hay varios, ya empieza a salir, la primera evidencia disponible fue en un modelo en ratones, y de hecho, interesantemente se ha demostrado que combinar algunas de estas plataformas nos genera respuestas inmunes más robustas, más poderosas. Luego, pareciera que desde el punto de vista biológico es perfectamente factible, y la primera evidencia clínica en humanos también ya empieza a demostrar
que esta combinación de plataformas en el peor de los casos es similar a respetar los esquemas originales. Sin embargo, hay que tener buena evidencia, tanto clínica, empírica, para que se puedan cambiar las recomendaciones actuales. Se está construyendo, se está buscando esa evidencia actualmente y de momento hay digamos un grueso, en el momento es paradigma respetar que con el esquema que se inicia, con ese esquema se termina, pero insisto, la cosa está caminando a que podamos llegar a flexibilizar también eso, porque va a ser importante poderlo hacer para dinamizar muchísimo más la velocidad de la vacunación en el mundo. Todavía no hemos llegado hacia allá, hacia allá está caminando la evidencia. También de recordar pues que de la evidencia que dice el doctor Silva disponible en humanos, lo que hemos visto es que aparentemente es más o sea, no inmunogénica, sino inmunoreactiva, ¿no? Entonces, inmunoreactiva, sí señor, gracias, profe. Aparentemente estos pacientes hacen más reacciones locales, pues, que nos podía hacer pensar que podría tener más inmunoreacción. Estos estudios, como dice el doctor Silva, se están haciendo. Habrá que ver el efecto a mediano y largo plazo de estas combinaciones. Gracias, doctores. Precisamente, doctor Felipe Reyes, esta pregunta va dirigida para usted y es hacer cambios en el esquema de vacunación, por ejemplo, ampliar el intervalo entre la primera dosis y la segunda dosis, ¿tiene evidencia de traer beneficios en la efectividad? Una excelente pregunta también, ¿no? Pero podemos decir que, como lo mencionó al comienzo el doctor Silva, aparentemente el distanciar las dosis, la una de la otra, ir más allá de los 21 días, aparentemente sí tiene un efecto en la efectividad y es un efecto a incrementar la efectividad de la vacuna, ¿no? Entonces, es muy importante para todos tener claro que no hay que angustiarse si se pierde la cita del día 21, no hay que angustiarse si nos programan a 4 semanas y no a 3 como estábamos programados, porque por el contrario, esto aparentemente es más efectivo, ¿no? Entonces, el ejemplo que el doctor Silva siempre le gusta resaltar, el ejemplo de los británicos que arrancaron a vacunar la mayor cantidad de gente con una sola dosis y empiezan a poner la segunda dosis de manera retardada. Aparentemente es una estrategia que mejorará la efectividad de la vacuna y no hay que reiniciar otra vez los esquemas. Doctor Reyes, y aprovechando de que ya hablamos acerca de la situación de la vacunación con la población general, queremos preguntarle, ¿las madres gestantes deberían vacunarse? ¿Existe evidencia de transmisión de anticuerpos madre-hijo? ¿Y por qué me tocó la pregunta difícil a mí? ¿No? Doctor Silva. No, tremendo rollo, sí, ha sido tremendo rollo. La que me va a generar problemas, pues. Bueno, por partes. Si se ha documentado transmisión materno-fetal, sí se ha documentado unos casos de la misma. También se ha documentado recientemente en unas revistas grandes, después de vacunación, aparentemente se puede a través de la leche materna incluso pasar anticuerpos generados a partir de la vacuna. Entonces, por ende, si las mujeres gestantes deberían vacunarse, yo creo que se debería respetar el principio de la libertad de las personas. Aunque la evidencia no es contundente en cuanto a la efectividad y la seguridad de la vacuna en las gestantes, las mujeres gestantes deberían permitírseles vacunarse si así lo desean y si deciden asumir los riesgos y los beneficios. Yo quisiera aportar algo allí. Ha sido un debate bien importante que se ha dado aquí en el Plan Nacional de Vacunación, que todavía no ha abierto esa posibilidad. Yo soy un gran fan y un gran defensor del Plan Nacional de Vacunación, pero creo que este es el único lunar. A mí me parece que, por ejemplo, la estrategia que hizo CDC, el gobierno de los Estados Unidos, el Be Safe, un registro.
un registro de farmacovigilancia y respetando el principio de autonomía de los seres humanos, ¿cierto? Entonces, si usted ponderando unos riesgos, entendiendo que hay ya una información al respecto de que pues, estos biológicos son seguros, al menos después del periodo de embriogénesis, etcétera, y ponderando que la gestación es un factor de riesgo para desenlaces adversos en COVID y que de hecho hay gestantes que son trabajadoras de la salud, son gestantes que tienen además, algunas pueden tener factores de riesgo como diabetes, como obesidad. Entonces, nosotros aquí tenemos es que se ha generado una barrera de acceso a personas que están en riesgo, o sea, una gestante trabajadora de la salud, digamos, por una visión muy estricta de la seguridad y la evidencia. Yo no quiero subestimar el debate, o sea, la decisión no es tampoco tan fácil, pero yo creo que sí se podrían haber explorado unos mecanismos para flexibilizar el acceso y sobre todo respetar, como muy bien lo dijo el profe Felipe, el principio de autonomía, ¿no? Por ejemplo, Chile recién esta semana ya abrió esa ventana a la vacunación bajo una estrategia de registro y respetando el principio de autonomía y en gestantes de riesgo como son las trabajadoras de la salud o las que tienen otras condiciones de riesgo, es decir, enfermedades de base que pueden, por ejemplo, diabetes, obesidad, etcétera, que pueden empeorar los desenlaces ante un COVID. Entonces, yo creo que eso es un paso que seguramente el Ministerio estará corrigiendo, si me permiten la palabra, dentro del Plan Nacional de Vacunación en el próximo tiempo. No, doctor Silva, y es que también los métodos de vacunación han cambiado durante los últimos años, ¿no? O sea, realmente el año pasado, en una decisión sin precedentes, por ejemplo, el CDC recomienda vacunación con vacuna conjugada antineumocóxica en un esquema de decisión compartida, ¿no? O sea, las decisiones hoy en día la medicina dejó de ser autoritaria, ¿no? No es el médico el que manda y el paciente obedece, ¿no? O sea, nunca se dio esa obediencia tampoco, pero realmente se deben exponer las alternativas y el médico en compañía de su paciente deben llegar a una decisión. Y eso debería ser una alternativa para las personas, ¿no? Una decisión compartida sobre la vacunación. Bueno, muchas gracias, doctores. Ahora entremos a un tema que ha sido más bien controversial en redes sociales y es cuáles son esos efectos adversos de las vacunas, especialmente el relacionado con el desarrollo de trombos, ha sido de interés para la población en general. Queremos preguntarle, doctor Silva, su opinión sobre este efecto adverso en específico. Bueno, es un efecto adverso que se ha presentado con las plataformas vectoriales, puntualmente con la vacuna de AstraZeneca y con la vacuna de Janssen, la de Johnson & Johnson, y ha sido pues, un evento que tiene algunas similitudes con una condición que se llama la trombocitopenia inducida por heparina. No tiene nada que ver la heparina, es un fenómeno inmunológico que desencadena una caída de las plaquetas, pero además una precipitación de eventos trombóticos que además tienen localizaciones inusuales y además pueden tener unas manifestaciones de severidad pues, que son cuadros muy dramáticos. O sea, aquí quiero referirme precisamente a eso que hablaba al principio de lo que tiene la transparencia en la información del riesgo, ¿no? Ninguna cosa está exenta de riesgo, pero lo que hay que hacer es ponderar esos riesgos. Lo que se ha visto al medir este efecto, más o menos su incidencia puede estar en 1 por cada 100.000 o 200.000 dosis. Mientras que, por ejemplo, los eventos trombóticos, si una mujer toma anticonceptivos orales, se pueden dar en 1 en 10.000 mujeres al año. Entonces, claramente, para tener esa perspectiva, la gente no le tiene miedo a los anticonceptivos orales, pero ya puede tenerle miedo a la vacuna cuando, de hecho, por ejemplo, nosotros en la unidad de cuidado intensivo, 1 de cada 5 o 1 de cada 6 pacientes con COVID tiene fenómenos trombóticos. Entonces, le estamos teniendo miedo a la trombosis, pero la trombosis es mucho más frecuente con el COVID, que es lo que buscamos evitar con la vacuna. Incluso algo que hizo Carrera, unas cifras, y es cierto, esto no es una exageración, no es una cosa baladí. Es mucho más probable que si usted sale en medio de una tormenta, en medio de un aguacero, le caiga un rayo, a que si usted se pone la vacuna, le dé un evento trombótico de estos. Esto tiene matemáticas. Como la gente que le tiene miedo a subirse a un avión porque el avión se va a caer, no, lo mismo. O sea,
en términos de probabilidad, eso es un fenómeno tan infrecuente que es mucho más riesgoso, por ejemplo, subirse a un vehículo todos los días que a un avión. Entonces, cuando miramos esto en términos numéricos, claramente la vacunación es el mejor negocio que podemos hacer. O sea, los eventos trombóticos sí existen, hay que tener claridad, pero el virus que está afuera en la calle es cientos de miles de veces más peligroso. Doctor Silva, ¿me quiere decir que tiene más riesgo uno de ganarse la lotería? No, yo no soy, no, mentira, sí, algunas loterías pueden tener más riesgo uno de ganárselas, ahora no le deseo esa maldición a nadie, pero bueno. Muchas gracias. Doctor Oliveros, sobre los otros efectos adversos que se han descrito en la vacunación, ¿usted qué nos puede decir? Bueno, en realidad, como lo notaba el doctor Silva y el doctor Reyes, pues definitivamente los efectos adversos importantes tienen una incidencia tan baja, que ya lo comparó el doctor Silva, solamente 1 en 10.000, 1 en 100.000 con la vacuna de Janssen, 1 en 10.000 con la vacuna de AstraZeneca, y son evidentemente efectos trombóticos. Los demás reacciones son reacciones, digamos, leves, ¿sí? E inmediatas. Y en relación a los efectos también adversos a largo plazo, está por verse, ¿no? En general, pues con el tema en general de las vacunas, de manera especulativa, digámoslo así, se ha hablado de mielopatías, pero finalmente, seguramente incluso nos vamos a quedar sin saberlos, porque en la medida que se vacunen muchas personas, van a haber pocos contrafactuales, van a haber pocos controles para poder realmente comparar ese tipo de anomalías, por ejemplo, como un Guillain-Barré, que se presenta con una incidencia supremamente bajísima y que muy difícil demostrar la causalidad, que haya causa-efecto en relación con las vacunas, porque no vamos a tener el contrafactual. Entonces, pues finalmente son más temas que ya, como el doctor Silva, el doctor Reyes, lo han dicho, pues son de una incidencia tan bajísima que no vale la pena casi que contemplarla, y el balance riesgo-beneficio, pues claramente es hacia vacunarse, porque como lo anotaba el doctor Silva, en promedio, si a uno le da COVID, el 16, pues de cada 100 personas que les da COVID, 16 terminan haciendo un evento trombótico, mientras que pues si se vacunan 100.000, de pronto una puede hacer un evento trombótico. Realmente es una cifra muy, muy baja. Pues básicamente eso. Listo, gracias, doctor. Doctor Oliveros, esta pregunta también es para usted. En el contexto en el cual hay pacientes que hayan tenido antecedentes de alergias a medicamentos o alguna alergia en general, ¿estas personas se pueden vacunar sin ningún problema? ¿Necesitan una revisión médica diferente? Y además de esto, también, ¿cuándo es la contraindicación de vacunarse y en qué casos hay que tener precaución? De nuevo, digamos que las precauciones no son contraindicaciones, ¿sí? Y ya creo que lo mencionaba el doctor Silva en relación a un sector, las mujeres menores de 50 años que de pronto hayan tenido un antecedente de trombosis, etcétera, podrían, y que tengan otros factores de riesgo, pues es simplemente una recomendación, pero no es una contraindicación como tal, y yo podría decir que tener un tipo de alergia específica, rinitis, eso no tiene ninguna contraindicación. La única es que se compruebe de que haya una, digamos, alergia o una reacción específica contra el etilenglicol, pero pues eso es absolutamente, supremamente raro, ¿sí? Entonces, realmente, caer en esta discusión de buscarle como más aristas de contraindicaciones o de efectos secundarios, hace, digamos, desincentiva más esos grandes beneficios que, como lo ha mencionado el doctor Silva, pues definitivamente nos encontramos ante las mejores vacunas del mundo, de toda la humanidad. Muchísimas gracias, doctor. Les recordamos a todos que el tiempo por intervención es de aproximadamente 30 segundos para que por favor lo tengan en cuenta.
Siguiente pregunta. Bueno, doctor Oliveros, queríamos preguntarle, pues dado el contexto social que estamos viviendo ahorita y las posibles medidas que se generen por parte del gobierno, las medidas como la cuarentena general, ¿de verdad son útiles? ¿Y qué medidas debería tener el gobierno y cuánta oración deberían tener para prevenir el contagio masivo? Yo creo que fueron muy útiles al comienzo y además pues son las estrategias que desde en la historia de la humanidad, en todas las pandemias, pues obviamente han sido ya probadas. Y fueron útiles o son útiles al comienzo mientras que digamos, se preparaba a ese sistema de salud que ha respondido de una manera pues importante, ¿sí? Para mitigar y como un plan de contingencia mientras se ampliaban los grupos y de las unidades, lo que sabemos. Pero pues por supuesto en este momento cada individuo ya tiene que tener conciencia, ¿sí? De las medidas de bioseguridad, ya es una responsabilidad individual y desde luego pues también sabemos las consecuencias económicas que tiene otra curva, ¿cierto?, de deterioro y por supuesto que no se puede separar la parte económica de la parte de la salud, si hablamos de los determinantes sociales de la salud. Muchas gracias, doctor. Esta pregunta va dirigida para todos, para que tengamos una pequeña discusión acá. Les recordamos también que las intervenciones procurar que se mantengan dentro de los 30 segundos y pues nuevamente teniendo en cuenta el contexto social por el que estamos atravesando, el público quisiera saber qué eventos, qué medidas gubernamentales o situaciones de orden público en Colombia han hecho que se prolonguen los picos de contagio. ¿Qué impacto va a tener la protesta social reciente en pues digamos, lo que viene a continuación en términos de la pandemia? Si quiere, doctor Reyes, empiece usted. Bueno, las medidas gubernamentales, como dijo el doctor Oliveros al comienzo, creo que fueron adecuadas. Tenemos que procurar preparar el sistema de salud para poder afrontar la pandemia. Sin embargo, ahora las protestas y los eventos sociales que estamos viviendo, el impacto realmente sobre esto al largo plazo no lo tenemos claro, ¿no? Y es difícil poder determinar causalidad en cuanto a si las protestas van a prolongar los picos de la pandemia. Es muy difícil de establecerlo, ¿no? Porque claramente no todas las personas se están comportando igual en todas las pandemias, ¿no? O sea, mucho más difícil de establecer que situaciones como las que se vivieron en meses pasados, ¿no? Como las situaciones del día sin IVA, donde había miles de personas en un centro comercial hacinados y pegados los unos a los otros. Yo personalmente creo que esas situaciones debieron haber tenido un impacto mayor que las protestas que se están haciendo al aire libre y que muchas veces no sabe, como les digo, cada persona se comporta de una manera diferente. Aquí viene el tema del autocuidado, ¿no? Y la autorresponsabilidad, ¿no? Todos sabemos lo que decía el doctor Oliveros, cuáles son las medidas de distanciamiento social, las medidas de protección, de lavado de manos, todas estas cosas, y es donde se debe hacer un llamado a la gente a protegerse adecuadamente y a evitar situaciones en las que los pongan en riesgo. Gracias, doctor Reyes. Si quiere, doctor Silva, agregar algo que sí, digamos, quizá de pronto ofrecer un contraste. Yo estoy de acuerdo en que calibrar ese contrafactual respecto de qué podría haber pasado si no se hubiesen generado estas protestas y estos movimientos sociales, pues es muy difícil calibrar ese contrafactual. Los modelos de estos son complejos. Por ejemplo, la medición del impacto que tuvieron las protestas por el homicidio de Floyd en Estados Unidos, está claro que hubo un impacto. Fíjense ustedes que el segundo pico fue un pico que cuando se acompañó de una respuesta inmediata
de las autoridades locales, por ejemplo, con cuarentenas sectorizadas aquí en Bogotá, condujo rápidamente a una interrupción de la dinámica de ese segundo pico. Pero ya en las condiciones de fatiga pandémica que traíamos, la necesidad de reactivación económica y la alta movilidad que ya se venía generando, y es lo que mencionaba el profe Felipe, por supuesto que había ya una inercia muy grande para generar un tercer pico que fíjense que se generó muy rápido. Entonces yo creo que decir que las protestas son el único determinante de, no, me parecería una sobresimplificación. Pero decir que no han tenido que ver también me parecería un escenario simplista. Yo creo que hay fatiga pandémica y hay necesidad de reactivación y sí hemos visto que este tercer pico se ha sostenido. El índice de positividad de pruebas en Bogotá y en Colombia sigue al alza. En Bogotá sigue cercano al 40%. El pico en Bogotá no ha desacelerado. Entonces sí hemos visto que este tercer pico ha tenido más combustible. Pero calificar, insisto, calibrar ese contrafactual es muy difícil. Calificar que se per se solamente la protesta, creería que no, porque de lo que hay debajo de la protesta, pues es un fenómeno muy complejo, en el que hay fatiga pandémica, en el que hay una profunda necesidad de reactivación de la economía, y por supuesto que eso genera un incremento de la movilidad, que es finalmente el combustible que alienta la epidemia. Entonces, yo creería que hace parte de una ecuación mucho más compleja que nos enfrentó a un tercer pico sostenido muy difícil de enfrentar. No, y también completamente de acuerdo con el doctor Ciro, pues es difícil darle causalidad a eso, pero también uno es debatible y controvertido y tal vez desafortunado las acciones gubernamentales que generan el problema social que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es al final una combinación de múltiples cosas que nos tienen en una situación, como decía el doctor Silva hace un rato, en el momento más complejo de la pandemia. Doctor Oliveros, y ya que estamos hablando sobre todas estas medidas gubernamentales y todo lo que ha hecho el gobierno para resguardarnos del COVID, en dado caso de que haya un pico muy alto de contagios, ¿es nuestro sistema de salud lo suficientemente robusto para atendernos a todos? Bueno, yo creo que es algo que hemos estado discutiendo y es lo que las medidas de confinamiento y todas las, digamos, incluso este mismo seminario, ¿sí? Pretende es eso, de que no lleguemos a tener un pico más alto. Pensaría, de acuerdo pues a los análisis que se siguen haciendo y al comportamiento, es probable de que ya no aumente más, ¿sí? Y pues que tengamos suficientes recursos hospitalarios para atender a los pacientes que requieren UCI. Bueno, doctor Oliveros, y teniendo eso en cuenta, ¿ustedes creen que la pandemia en la que nos encontramos y la respuesta inmediata que se ha tenido que dar a la enfermedad por COVID-19 ha hecho que se descuiden otras patologías? Sí, por supuesto, porque hay limitaciones en el acceso, ¿no? Entonces, hay limitaciones en diagnósticos tempranos, por ejemplo, del cáncer, en la prevención temprana de enfermedades cardiovasculares que han seguido su curso y que pues todos sabemos que los hospitales no solamente pues han tenido limitaciones en esto, sino adicionalmente el mismo comportamiento de mantenerse por supuesto, lejos de los hospitales, digámoslo así. Entonces, seguramente cuando superemos esta pandemia, pues vendrán otras pandemias, ¿sí? La pandemia de trastornos mentales, la pandemia incluso digamos, de repercusiones sociales, como por ejemplo la pandemia de la deserción académica, ¿sí? 7 millones de estudiantes del sector público en este momento están sin una regularidad como venían antes, ¿sí? Y eso va a causar muchos otros problemas, otros tipos de pandemias, digámoslo así.
Y por eso tenemos que estar conscientes y tenemos que finalmente pues estar preparados para seguir trabajando muy duro, ¿sí? En función de recuperarnos, en función de dar la mejor atención de nuevo cuando se reactiven pues los servicios de salud de una manera 100%, que se puedan atender otro tipo de pacientes que no sean COVID, que ahorita en este momento están priorizados. Seguramente va a haber una gran cantidad de pacientes prevalentes, ¿sí? De patologías quirúrgicas, de enfermedades crónicas, etcétera, que van a demandar una mayor atención de los sistemas de salud. Bueno, esto es para todos nuestros especialistas. Doctores, esta pregunta la han hecho bastante nuestro público y es acerca, pues, de toda la información que ha rondado acerca de la subestimación de las pruebas en Colombia. Entonces, más desde una perspectiva epidemiológica, podríamos decir que la tasa de contagios es real con tan pocas pruebas o esto está cambiando estadísticamente. Otra de las preguntas también que nos han hecho bastante es ¿cuál es la tasa de pacientes que ya se han contagiado por COVID y vuelven a contagiarse? Asimismo, nos preguntan por los datos de los vacunados que se han contagiado posteriormente de ser vacunados y cuántos vacunados completos ya están, pues lastimosamente murieron después de ser vacunados. Son muchas preguntas, ¿no? Empiezo por los datos de la medición de pruebas. En este momento es que es obvio que en un momento de pico epidemiológico el porcentaje de positividad de pruebas va a ser alto. En este momento en Bogotá 4 de cada 10 pruebas son positivas y esto obviamente es parte de la dinámica de la epidemia. Eso sucede acá y sucede en cualquier lugar del mundo. Hay que decir que nunca hemos tenido una capacidad de pruebas equiparable a la que tuvo Australia, Nueva Zelanda, Singapur, que fueron países que, dada su capacidad, su preparación para una pandemia, pudieron estar en un escenario de supresión y no en un escenario de mitigación. Entonces, en el escenario de mitigación es eso, es paliar el daño, es mitigar el daño, es comprar el menos peor de los males. Entonces, ahí tenemos claramente la epidemia nos marca el paso. En un escenario de supresión, la estrategia le marca el paso al virus y a la epidemia. Entonces, aquí nosotros obviamente vamos... se generan escenarios reactivos y uno de esos es que en un momento de pico, cuando hay cientos de miles de contagios en la comunidad, es imposible que la capacidad de pruebas que tenemos instalada sea capaz de hacer todos los diagnósticos. Entonces, evidentemente, el porcentaje de pruebas y el subdiagnóstico van a estar, pero eso es un escenario típico, no de Colombia, de cualquier país que esté enfrentando un escenario de mitigación. Eso nos lleva a otra cosa. Entonces, hay subestimación de los casos que hemos tenido, por supuesto, y eso se calcula. Llevamos 3 millones de casos confirmados y algo así, un poco más de 80.000 muertes, pero hay un exceso de mortalidad y ya empiezan a salir esos cálculos del exceso de mortalidad que han enfrentado los países por cuenta de la pandemia. Incluso algunos que cuestionaron el modelo de Imperial College, que anticipó no menos de 10 millones de muertes en el mundo. Hoy en este momento vamos por las casi 3 millones de muertes. Pero algunos modelos que calculan ese exceso de mortalidad llevan la cifra a que el mundo puede haber enfrentado unos 7 millones extra a esos 3. O sea, fácilmente ya podemos haber pasado ese umbral de los 10 millones de muertos en el marco de la pandemia. Entonces, siempre va a haber un subregistro cuando estamos en mitigación. Y de hecho, la tasa de ataque que algunos modelos epidemiológicos han calculado para Colombia estima que podemos ya haber enfrentado un 50% de tasa de ataque. Es decir, ya 1 de cada 2 personas en Colombia puede haber tenido COVID. Eso no quiere decir que estemos por eso cerca del umbral de inmunidad de rebaño, porque una cosa es haber tenido COVID y otra es ser inmunocompetente frente al COVID, que es la otra pregunta, la de la reinfección. Haber tenido COVID es un poderoso protector de reinfección. Digamos, metaanálisis muestran puede estar alrededor de un 85% de efectividad en la prevención de esa reinfección, o dicho de otra manera, un 15 a un 20% de las personas con COVID que han tenido COVID pueden reinfectarse. Y algo que parece innegable es que la inmunidad que ofrecen las vacunas pareciera ser mejor que la inmunidad natural.
Entonces, ¿por qué? Porque esas cifras son un poco mayores. Entonces, esto nos lleva al escenario absolutamente obvio de que lo que tenemos que acelerar es la vacunación, porque la posibilidad de reinfección está, y a punta de inmunidad natural nosotros compraríamos un escenario con muchísimos más muertos. O sea, ahorita tenemos 80.000 muertos, podríamos llegar a 160.000 muertos o a 200.000 muertos, y por eso urge que el plan de vacunación avance a toda velocidad para precisamente mitigar ese impacto que tiene en términos de muertos la epidemia por ejemplo, para Colombia. Ok, doctor, muchas gracias. No sé, quizás si el doctor Reyes tiene algún dato acerca de los vacunados muertos y de los contagiados vacunados. Sí, en Colombia, pues desafortunadamente necesitaríamos lo que se llaman estudios de fase 4 para poder dar números reales de este tipo de efectividad y de vacunados muertos. Yo creo que se necesitan números muy robustos para poder nosotros salir con números locales. Realmente lo que sabemos de otros países como Israel o Inglaterra, donde se ha evaluado el efecto en vida real, no de ensayos clínicos, sino de vida real, de la estrategia de los números de prevención, de la eficacia y de prevención de estas vacunas, pues es muy alto. Y creo que lo que hay que dar ahora es un parte de tranquilidad para las estrategias de vacunación y esperar para poder tener números reales en nuestro país. Listo, Doc, estas preguntas que vienen a continuación hacen parte o dan pie para hablar sobre el Plan Nacional de Vacunación y la cobertura. Yo sé que el doctor Silva es fan del Plan Nacional de Vacunación y queríamos preguntarles entonces qué opinan acerca de la comercialización de vacunas por privados y si esto podría mejorar la cobertura en el Plan Nacional de Vacunación. No sé, yo ya opiné extensamente en la anterior pregunta, no sé si el profe Oliveros o Felipe quieren responder primero. Yo creo que la estrategia que fuera centralizada por el gobierno ha sido una estrategia adecuada y, por supuesto, en las diferentes fases de priorización que han tenido en cuenta, digamos, dentro de muchos criterios, el criterio de la edad. Si tenemos en cuenta que a la población de 70 años que se vacuna, el NNT o el número necesario a vacunar para evitar una muerte, ¿sí?, es 1 a 1 en la población de 70 años, mientras que en la población de 20 años, por decir algo, se necesitan vacunar 1.000 sujetos de 20 años para evitar una muerte. Pues claramente la decisión era empezar por un grupo etario de mayores edades, por supuesto, donde la mortalidad incluso ascendía a cifras de cerca del 15% de cada 100 personas que se infectan. Entonces, este concepto pues hizo que definitivamente se organizara de esa manera y por supuesto el Estado era el que debería regular inicialmente y dar el cubrimiento, ¿cierto?, por la experiencia que se tiene, por supuesto, también en vacunación, ¿sí? En Colombia, normalmente, pues los programas de vacunación han sido muy eficientes. Por otra parte, pues, por supuesto, la cobertura por privados podría ser algo adicional, ¿sí?, en un momento determinado ya, digamos, complementario, ¿sí? Pero inicialmente debió empezar como se ha venido haciendo. A mí me gustaría poner un poquito de contraste a esta pregunta, porque así como el doctor Silva y el doctor Oliveros son fan del plan de vacunación en Colombia, yo también estoy de acuerdo con eso en los niños, ¿no? Las tasas de vacunación en los adultos en Colombia son una catástrofe, ¿no? Realmente no existe la cultura de la vacunación en el adulto en Colombia. No existe la infraestructura para vacunar a los adultos en Colombia. Y por esto yo creo que estoy completamente de acuerdo con la estrategia gubernamental de ellos
dar la priorización, iniciar los esquemas de vacunación fue la adecuada, pero también estoy convencido que el dar la oportunidad de vacunación a privados facilitará las tasas de coberturas ahora que ya se vacunó la población de riesgo, ¿no? O sea, se vacunó la población de riesgo inicialmente, pero ahora viene un programa de vacunación para terminar de vacunar a 37 millones de personas, ¿no? Y tal vez alrededor de 25 millones de adultos que faltan por vacunar. Y no tenemos la capacidad para vacunar estos adultos de una manera efectiva y rápida. Por eso seguramente la inclusión de los privados ayudarán a mejorar esas tasas de vacunación. Bueno, yo de todas maneras yo sí creo que el Plan Nacional de Vacunación sí tiene experiencia. Anualmente se vacunan o se venían vacunando 8 millones de personas. O sea que, digamos, el problema aquí claramente probablemente fue el retraso en el inicio y adicionalmente un poco la lentitud. ¿Sí? Uno quisiera que fuera más rápido y hubiéramos mitigado un poquito más este tercer pico, porque finalmente si nos atenemos al concepto de inmunidad de rebaño, ¿sí? La forma más costo efectiva, ¿sí? Es con la vacunación, ¿sí? Y es la, digamos, la herramienta más poderosa que tenemos en este momento. Venga de donde venga, pero creo que inicialmente el Estado debería proveer la vacunación, la cobertura nacional para garantizar la equidad y para garantizar, por supuesto, de que fuera en esas fases como se planteó de acuerdo al riesgo. Doctor Oliveros, completamente de acuerdo, pero 8 millones de vacunas al año, de las cuales el 80% son niños, que no son susceptibles de vacunar ahora, ¿no? Entonces, el tema, la tasa del adulto que debería ser vacunado contra la influenza o contra el neumococo durante los últimos 20 años en Bogotá ha sido menor del 5%. No porque el Estado no vacune, no estoy diciendo eso, sino porque el adulto no tiene la cultura de vacunarse, ¿no? En Europa y en Estados Unidos, no vacunarse contra la influenza anual es muy difícil. O sea, usted tiene que esconderse mucho para que no lo vacune, ¿no? Toca esconderse por 3 meses, quedarse encerrado en la casa. Y el adulto está acostumbrado a vacunarse, ¿no? En cambio, en Colombia, el adulto no está acostumbrado a vacunarse. Las mamás se saben perfectamente el esquema de vacunación, mejor que cualquiera de nosotros los médicos, pero no saben qué vacunas tiene que ponerse el abuelo o el adulto con comorbilidades. Y entonces a eso es lo que me refiero yo, o sea, ese adulto es el que está en déficit de vacunación y claramente la priorización y lo que se ha hecho hasta el momento es adecuado, pero ahora además que el Estado necesita una mano para poder vacunar a toda esta gente. Sí, yo quisiera decir que estoy de acuerdo con ambos. Yo creo que estamos en acuerdo y estamos poniendo viendo el mismo punto desde aristas distintas. El Estado, en un país con tan profundas inequidades como Colombia, el no haber arbitrado el acceso a la vacunación y no haberlo generado como un bien público de alto valor, de acceso gratuito, ponderado por evidencia científica la asignación de la priorización. Es decir, si no hubiese hecho eso el Estado, pues se habría generado un caos terrible. Entonces yo creo que eso ha sido un gran acierto, el monopolio de la vacunación y asignar esa vacunación como un bien público para las poblaciones de riesgo. Pero en eso que los gringos llaman la milla extra, la última milla, en esa última milla, en ese último esfuerzo, yo creo que ya sí el esfuerzo de los privados va a ser muy importante. Y allí donde el Estado no llega es donde los privados pueden complementar la función del Estado. Entonces yo creo que hasta este momento el papel del Estado todavía no puede ser reemplazado, pero llegará un momento en el que para esa milla extra, para esa última milla, el papel de los privados va a ayudarle al Estado. Ahora, aquí tiene un ingrediente y es si las casas farmacéuticas están negociando con privados. De momento están negociando con los estados, y porque hay un fuerte lobby, obviamente, para asegurar ese monopolio tempranamente, pero en algún momento eso se va a romper en la medida que la emergencia sanitaria se vaya superando. Entonces yo creo que necesariamente ese papel de los privados va a llegar en algún momento de la epidemia.
doctor Silva, yo creo que un punto importantísimo lo que usted acaba de mencionar es, si a pesar de que el Estado priorizó, que el Estado ha dado las vacunas gratis y todo eso, hemos visto pues los casos de la inequidad y de la ambición humana, ¿no? Es que es una cosa del que quiere cortarse la fila, ¿no? El que quiere saltarse la fila, a pesar de que está muy controlado por el Estado, ¿no? Entonces, si esto no se hubiera hecho así desde el comienzo, hubiera sido literal, unos juegos del hambre, todo el mundo... Unos juegos del hambre y una lucha de privilegios y ese tipo de cosas. Claro. ¿No? Yo creo que ha sido un acierto la forma como se ha manejado. Que se hizo, vemos los casos de la gente que ha hecho cosas desafortunadas, ¿no? Listo, doctores, muchísimas gracias. Para darle continuidad a este mismo tema, entre las preguntas que nos hizo el público, habían muchas dudas sobre el plan de vacunación. Entonces, en general, el público quería saber si la velocidad de vacunación que estamos llevando en este momento es suficiente para lograr controlar la pandemia. ¿Qué impacto ha tenido esta misma velocidad que llevamos en la unidad de cuidado intensivos? Y si se ha visto algún cambio en el tipo de paciente que ingresa a esta misma. Y digamos que muy específicamente también preguntaron que ¿cuándo creen ustedes que la población mayor a 45 años en nuestro país estará vacunada? Sí, bueno, el impacto sobre la vacunación tanto en los adultos, ¿sí?, mayores de 60 años, bueno, primero mayores de 80, etcétera, y en el personal de la salud se ha visto. Y se ha visto reflejado en que, por supuesto, las unidades de cuidado intensivo en este momento están atendiendo más pacientes de menores edades, ¿sí? Entonces, pues, inicialmente, pues, se pensaba que probablemente pues obedecía a cambios en el linaje de las cepas, etcétera, pero en realidad es un problema más epidemiológico. Es que en este momento la población susceptible, pues obviamente es la población que no estaba vacunada, sencillamente, y por eso hay población de mayores de 45 años o entre los 45 años. Ahora bien, en relación a si la población que cuándo estará vacunada la población mayor de 45 años, etcétera, pues básicamente esto es un tema muy dinámico. Hay una aplicación que es como una guía en la web, Time to Health, que básicamente, de acuerdo al número de personas que se están vacunando diariamente, pues, y digamos el número en el cual se alcanzaría la inmunidad de rebaño, para el día de hoy, más o menos se necesitan 425 días para alcanzar esa inmunidad de rebaño, teniendo en cuenta que se está vacunando diariamente o se aumenta la cifra de vacunados en un 0,3% y que el total de vacunados no alcanza al 8% de la población. De manera que más o menos estamos hablando de un poquito más de un año a este ritmo, ¿cierto? En la medida pues que se aumente, pues, y ese es el reto que se tiene ahora, aumentar la velocidad, ¿sí?, de vacunación. Básicamente por varias razones, pero la primera es para disminuir rápidamente los susceptibles en ese modelo de CIRS, de susceptibles, ¿sí?, infectados y recuperados, y para darle de esa manera disminuir la pendiente de la curva de pandemia. Adicionalmente, para disminuir la probabilidad de nuevas mutaciones. En la medida que el virus circule y mute, pues seguramente pueden haber pues unas ventajas competitivas que seleccionan a un virus que probablemente puede ser más infeccioso, más contagioso y probablemente incluso con mayor letalidad. Entonces, de manera que esa es la apuesta por ahora, ¿sí?, la velocidad de vacunación. Yo quiero de pronto simplemente ofrecer un poquito de contraste en el tema que pues la velocidad por supuesto es insuficiente. La velocidad ideal para esto se requiere mayor. Eso es un hecho innegable. La velocidad con la que vacunó el Reino Unido, pues o mucho más, por ejemplo, con la que vacunó Israel, pues es un hecho absolutamente inédito. Pero lo que tenemos, a mí me parece que yo personalmente miro con esperanza el Plan Nacional de Vacunación. Si bien empezó tarde, si bien ha tenido dificultades,
estimó unos suministros de vacuna y hasta este momento esos suministros se han razonablemente cumplido. Luego, por más de que pueda existir algún desfase, yo creo que, y quiero simplemente resumirlo en esto, yo creo que vamos a tener un año 2022 diferente en Colombia y probablemente en el mundo. Algunos modelos obviamente muestran que todo el mundo va a requerir también el 2022 para terminar de salir de esto, porque pues hay inequidad en el acceso a las vacunas. Pero yo creo, y tengo mi hecho, yo he apostado por el caballo ganador, yo creo que el Plan Nacional de Vacunación va a tener éxito y además debemos tener esperanza en él. Yo creo que las vacunas, un hecho inédito, histórico, y debemos apostar por ese caballo ganador que son las vacunas y por ese caballo ganador que es el Plan Nacional de Vacunación. Esto es un interés de nación, es un interés de Estado, es un interés de país. Aquí no podemos tener cálculos mezquinos. Entonces, pero adicionalmente eso, no me está haciendo aquí un mindfulness al respecto de que vamos a salir de esto. No, yo creo que hay señales positivas. Y además hay anuncios que muestran que esas señales se seguirán cumpliendo y además probablemente venga el estudio de algunas estrategias para acceder a una mayor velocidad de vacunación a la población que nos queda restante. Entonces, yo tengo un optimismo razonable al respecto de lo que será poder superar o alcanzar esa inmunidad de rebaño en el 2021, al final del 2021. Por supuesto, entendiendo que eso de umbral de inmunidad de rebaño también ha sido un concepto etéreo y un concepto pues que tiene también su discusión de fondo desde el punto de vista científico, pero con lo que tenemos que es vacunas, yo le apuesto a eso y le apuesto a que vamos por un camino aceptable. Yo creo que hay que tener un optimismo razonable. Doctor Silva, y una cosa que se está viviendo en Colombia como un país de contrastes, ¿no? O sea, yo estoy sorprendido la cantidad de gente que está viajando a Estados Unidos a ponerse las vacunas, ¿no? Sí, y eso no está factorizado en muchos de los modelos, ¿no? Pero es impresionante, pues, o sea, los aviones diarios repletos para varias partes de Estados Unidos a ponerse vacunas, ¿no? Y eso refleja la inequidad del país, ¿no? Y refleja los contrastes, pero al final, toda esa gente que claro, pero pues, también otro contraste. Nosotros también, ¿no? O sea, como país, ¿no? Pero fíjese, Doc, que también otro contraste que ofrece eso es que los americanos no se quieren poner las vacunas, o sea, que hay ese lobby anti-vaxxer allá ha generado este excedente de vacunas en Estados Unidos. Y esa ha sido otra de las inequidades en el mundo. No es solo que haya una población que esté dispuesta, o sea, no solo que hay una oferta, que también hay una demanda, no solo que hay una demanda, que también hay una oferta allí y que faltó una gobernanza mucho más clara, el multilateralismo para gerenciar esta crisis sanitaria a nivel global, pues ha sido, por decirlo menos, pues absolutamente defectuoso. Hay unas grandes inequidades y es una gran inequidad en el mundo que haya países que no están vacunando a la población de más de 70, más de 80 años y ya haya países vacunando niños. Eso me parece una inequidad de acceso desde un punto de vista netamente humanístico. Muy bien, doctores. Antes de continuar con esta, que es la última pregunta, queríamos decirles a los espectadores que las preguntas que están haciendo en el chat, nosotros con todo el gusto las vamos a recoger y posteriormente se las preguntaremos aquí a nuestros expertos. Así que si quieren conocer las respuestas, síganos en nuestras redes y pues también en la página de la facultad. Ya bueno, esta última pregunta es muy importante, va para el doctor Reyes, que el público quería saber. Durante toda la pandemia hemos visto como en las redes sociales abunda muchísima información de todo tipo. Alguna información puede ser falsa, otra verdadera, y algunos incluso llaman la infodemia. Entonces, la pregunta puntual es, ¿cómo podemos reconocer información verdadera o información falsa durante pues, este tiempo tecnológico? Esto sin lugar a dudas ha sido un problema grandísimo durante la pandemia, ¿no? Y es algo que a nosotros los médicos se nos sale de las manos, ¿no? Algunas plataformas como Twitter y otras han tomado responsabilidad sobre el tema y han tratado de generar algoritmos que permitan
poner al menos advertencias sobre la credibilidad de la información se publica en redes sociales. Yo personalmente creo que existen fuentes confiables, ¿no? Algunos periódicos, algunas páginas auspiciadas por el CDC de Atlanta, como el Medscape o este tipo de páginas, que tratan de hacer un filtro adecuado de la información. Yo realmente creo que las personas deben confiar en sus médicos, deben confiar en sus proveedores de salud como la información primaria, como la fuente de información primaria, y claramente evitar confiar en toda esta información que en muchos casos parece ser verídica, ¿no? Pero termina siendo falsa. Hasta los periódicos más famosos y revistas más famosas del mundo han caído en la publicación de cosas erróneas, y no es competencia de la población general saber qué es erróneo y qué es verdadero. Entonces, creo que la responsabilidad debe recaer sobre el personal de salud, que debe filtrar la información y proveer esta información a los pacientes y a la gente que tienen alcance. Bueno, les agradecemos mucho a los expertos por acompañarnos hoy, a nuestros moderadores, presidentes de los grupos de interés, a la facultad por darnos la oportunidad de participar. Con esta pregunta damos por finalizado el evento. Muchas gracias a todos los asistentes y próximamente estaremos respondiendo las preguntas realizadas en el chat por nuestras redes sociales de acuerdo con la información que nos den nuestros expertos. A ustedes muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a mis compañeros, al profe Oliveros, al profesor Felipe. Un gusto y un honor haber compartido este panel y con preguntas muy interesantes hechas en un ejercicio por ustedes, los estudiantes. Los felicito por la planeación y la ejecución de este espacio académico. Por supuesto, un tema de toda actualidad. Un mensaje al final a la gente, pues un momento muy complejo el que vive el país. Un momento difícil, un momento pues, histórico, inédito. Ningún hecho en la historia del país había suscitado tantas muertes. Este país es endémico para la violencia y el COVID ha superado con creces las muertes que cualquier año violento en Colombia podría haber generado en términos de homicidios. Y la caída del empleo es histórica y la caída del Producto Interno Bruto es histórica. O sea, estamos enfrentando un momento absolutamente excepcional, pero yo tengo la convicción, yo soy un optimista empedernido, de que vamos a salir de esto, de que todos tenemos que obviamente jalar hacia el mismo lado. Y yo creo que un acuerdo común que tenemos es el Plan Nacional de Vacunación, es el papel de la ciencia, el papel que han jugado las vacunas en sacar a los estados, a las naciones, a los pueblos de esta crisis sanitaria. Yo creo que la información científica muestra con toda claridad que ese es el camino y nosotros tenemos que rodear ese Plan Nacional de Vacunación con toda decisión y con disciplina, porque esto no puede ser un tema de debatir cada cosa que el ministerio hace. No, yo que he estado con alguna cercanía he visto la capacidad técnica y científica de la gente que rodea al ministro para tomar estas decisiones y yo creo que nosotros los colombianos debemos rodear al ministro de Salud con toda decisión y al Plan Nacional de Vacunación con toda decisión y cuando nos toque la puerta del Plan Nacional de Vacunación, por favor, acudir de inmediato. Es un mensaje de urgencia. Completamente de acuerdo, doctor Silva. Comparto con usted todas pues sus apreciaciones y me parece que es un llamado al optimismo. Realmente vamos a ver en los próximos días cómo las vacunas van a cambiar, ¿sí? Por supuesto, esas cifras que en este momento tenemos de hospitalizados, pero que adicionalmente, pues mientras no lleguemos a esa inmunidad de rebaño, pues vamos a tener que todos, así estemos vacunados, ser consecuentes con nuestros congéneres para protegerlos también, ¿no? Y para disminuir la circulación del virus, que es el objetivo. Entonces, pues muchas gracias por compartir este espacio y felicitaciones a los estudiantes. Yo también concluyo felicitando a los estudiantes, excelente espacio, muchas gracias por la invitación y comparto lo que dijimos.
Es el momento de ser optimistas, vamos a salir de esto. Siempre hay errores y desaciertos, pero hay que centrarnos en lo positivo y pensar que vamos a salir de esto y que más temprano que tarde esperamos volver a una nueva normalidad. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias, doctores. A ustedes, gracias. Muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias.